Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de lengua. Hoy vamos a ver qué es un texto. Para ello responderemos a la primera pregunta. El texto es un enunciado o conjunto de enunciados con sentido completo y que en una determinada situación transmite un emisor con una intención comunicativa concreta. Pero ¿cuáles son las propiedades de los textos? Son tres. Por un lado está la adecuación. Un texto debe ser adecuado a la persona a la que va dirigido y a propósito que pretende. Para ello hay que tener en cuenta tres factores. Por un lado, el destinatario. El mensaje variará dependiendo de la relación que haya con el receptor, su edad, sus conocimientos sobre el tema, etc. Por ejemplo, no es lo mismo si preparamos un texto para hablar del cuerpo humano en una clase de infantil que si lo hacemos en una clase de la Universidad de Medicina, debido a que el destinatario es diferente, sus conocimientos y su edad es diferente, por lo tanto, el tipo de texto también variará. En cuanto al registro, el registro empleado, ya sea formal o informal, debe adecuarse al entorno y a la situación comunicativa. Variará mucho dependiendo de la relación que tengamos con el receptor. Si es un amigo o un familiar, no hablaremos del mismo modo que si lo hacemos con un profesor o con un jefe cuando llegue el momento. Por otro lado está el propósito. El mensaje debe adecuarse al propósito que se persiga con él, ya sea saludar, explicar algo, pedir una cosa para finalmente lograr nuestros objetivos. Por otro lado, está la coherencia. Un texto es coherente cuando las ideas que se exponen en él están ordenadas lógicamente y están relacionadas entre sí. Para ello deben de cumplir tres principios. La relación temática. Esto quiere decir que todas las ideas deben estar relacionadas con el tema que se trata o con uno de sus aspectos. No podemos mezclar temas que nada tengan que ver entre ellos, ya que el texto perdería coherencia. Por otro lado, está la pertinencia. Las ideas deben ser acordes con el contexto con el que se introducen y con la intención del texto. Y por otro lado está la no contradicción. Los distintos asuntos tratados en el texto no deben entrar en contradicción, ya que el texto perdería sentido. Y por último tenemos la cohesión. Un texto está cohesionado cuando expresa relación lógica entre las ideas que representa. Para ello podemos emplear los conectores. Hay infinidad de ellos. Estos son algunos ejemplos. La mayoría ya los conoceréis, aunque a menudo tendemos a utilizar siempre los mismos y hacer nuestro texto más repetitivo. Pero gracias a este nuevo modelo podemos incluir numerosos conectores diferentes que harán nuestro texto mucho más rico. Por ejemplo, ordenar el discurso. Tenemos conectores como en primer lugar, en segundo lugar, en último lugar, por un lado, por otro. Para introducir un tema en cuanto a, con relación a, con respecto a. Para añadir ideas. Tenemos el típico además, pero también podemos utilizar igualmente al mismo tiempo, por otro lado, y así ir añadiendo ideas sobre el mismo tema. Aclarar o explicar algo, como por ejemplo tenemos es decir, o sea, en efecto, conviene subrayar. Para ejemplificar, además del tipo, por ejemplo, que utilizamos habitualmente, también tenemos concretamente, en particular, pongamos por caso. Para introducir una opinión personal, yo creo que, a mi entender, a mi juicio. Para indicar una hipótesis, es probable, posiblemente, a lo mejor, quizás. Para indicar oposición o contraste, por el contrario, sin embargo, a pesar de, no obstante. Aquí tenemos para indicar consecuencia, por esto, por tanto, por consecuencia, por consiguiente, para indicar una causa, porque, puesto que, dado que, a causa de. Para resumir una idea, podemos utilizar en pocas palabras, para resumir en suma, globalmente o en definitiva. Para concluir o terminar, tenemos conectores como para finalizar, para terminar, para concluir. Como vemos, hay un montón de ellos. Todos ellos pueden hacer de nuestro texto algo mucho más rico en el lenguaje y que las ideas no aparezcan construidas de manera tan repetitiva. Y con esto hemos terminado. Espero que os haya gustado. Si es así, te invito a que le des a like y te suscribas en mi canal. Nos vemos en clase.